Qué rica está el agua. Hola replicantes, bienvenidos a la taberna Sci-Fi. Hoy estamos probando un nuevo setup porque hoy vamos a necesitar un poco de apoyo visual. Y es que hoy vamos a hablar de... Time travel. Exacto, el profesor Hulk tiene razón. Vamos a ser honestos. ¿A quién no le gustaría poder viajar en el tiempo para poder solucionar algo que sucedió en su pasado? De hecho, la existencia de ese momento en el pasado hace que quieras viajar desde el futuro hasta el pasado para cambiarlo. Pero entonces si viajas y lo cambias, ese momento ya no ha sucedido. Por lo tanto, ya no quieres ir al pasado porque no sucedió ese momento. Pero entonces, como no viajas al pasado a evitarlo, ese momento vuelve a suceder. Entonces quieres viajar al pasado a cambiarlo. Pero entonces lo cambias y deja de suceder. Y entonces... Y es así, niños y niñas, como se crea una paradoja temporal. Una paradoja temporal es algo que, en resumidas cuentas, es algo que no puede suceder. Es algo que no tiene una lógica para que suceda. De hecho, esta paradoja es la famosa paradoja del abuelo. Un viajero en el tiempo decide viajar al pasado para matar a su abuelo antes de que su abuelo conozca a su abuela, por lo tanto engendra a sus padres, por lo tanto él no nacería. Pero si él no nace, no puede viajar al pasado a matar a su abuelo. Por lo tanto, su abuelo conocerá a su abuela, entonces tendrá a sus padres, entonces él nacería. Entonces querrá volver al pasado a matar a su abuelo. Pero entonces su abuelo no conocerá a su abuela, entonces no nacerán sus padres, entonces él no nacería. Pero entonces su abuelo vivirá porque no ha ido a matarlo al pasado. Entonces... Esta es probablemente la paradoja del temporal más famosa que existe. Hay una variante de esta paradoja que se llama... Exacto, matemos a Hitler. Esta paradoja lo que nos dice es que si viajamos al pasado para cambiar un evento de tal magnitud que va a cambiar toda la historia, entonces ese evento deja de suceder, por lo tanto ya no queremos realizar ese viaje al pasado, por lo tanto ese evento vuelve a suceder, por lo tanto debemos ir otra vez al pasado a cambiar la historia, por lo tanto como cambiamos la historia ese evento ya no volverá a suceder, entonces como no volverá a suceder ya no tenemos que viajar al pasado para cambiar la historia, entonces... Pero no os preocupéis, ante esta situación tenemos varias soluciones. Y lo peor de todo esto es que tratar de encontrar una solución a estas paradojas temporales lleva de cabeza a físicos y a filósofos durante décadas, como si no tuvieran nada mejor que hacer, como por ejemplo ver Netflix. Pero claro, teniendo en cuenta que la ciencia no da mucha pasta y que la filosofía creo que aún menos, pues igual no tiene ni para pagar la cuenta. Por suerte esto da de comer a muchos guionistas que han encontrado varias formas de resolver esta paradoja. La solución más simple a esta paradoja es que sencillamente no puede pasar. Al menos es lo que afirma el principio de autoconsistencia de Novikov. Para que os hagáis una idea hasta qué punto esto trae de cabeza a los físicos, este señor Novikov es un astrofísico teórico. Y en los años 80 se le ocurrió proponer que si alguien viajase al pasado para cambiar un evento que le afectara directamente, habría algo que impediría que pudiera cambiar ese evento. Por ejemplo, una pistola que se encasquilla, un neumático que se pincha para no poder llegar al punto en el que tiene que ir. Lo que pasa es que en pantalla queda fatal que la pistola se te encasquille cuando vas a matar a alguien, especialmente cuando es tu propio abuelo. Por lo tanto, la mayoría de los guionistas no utilizan esta opción. Así que se deciden entonces por cosas que pueden utilizar más efectos especiales. Porque si no sería súper aburrido, claro. En Doctor Who, por ejemplo, la forma en la que lo solucionaron fue decir que existen puntos fijos en el espacio-tiempo. E intentar cambiar cualquiera de ellos provocaría la destrucción del universo al completo. Lo que pasa es que en pantalla queda muy mal si de repente destruyes todo el universo de golpe. Así que lo que deciden es que pase toda la historia a la vez durante algún tiempo hasta que se pueda solucionar el problema, como sucede por ejemplo en la boda de River Song. En otras situaciones, de hecho solamente en un episodio de Doctor Who, en el Día del Padre, aparecen unas criaturas llamadas los Reapers, que se dedican a cicatrizar la herida en el espacio-tiempo que ha provocado esa paradoja. De hecho, depende de lo que el guionista se haya tomado ese día. Así, por lo tanto, lo que vemos es que si el tiempo es una línea, nunca cambia. Por otra parte, podemos ver también en Avengers Endgame que en vez de una línea temporal única, lo que tenemos son diferentes líneas temporales paralelas. Por lo tanto, si viajamos al pasado, no modificaría nuestra línea temporal porque volveríamos a la nuestra, mientras que creamos una línea temporal diferente. Solamente hay un problema, el GPS tiene que funcionar muy bien para volver al futuro correcto. De este modo la paradoja no existe, no se destruye el universo. Vaya, con lo bien que queda destruir el universo en la pantalla. Así que en realidad no existe una línea temporal, sino que existen varias. Luego, por supuesto, existe una tercera opción intermedia.
Supongo que todos hemos visto el Regreso al Futuro, así que no van a haber spoilers para nada. ¿Recordáis el momento en el que la mano de Michael J. Fox empieza a desaparecer? Esto sucede porque sus padres no están bailando en ese momento, como dice la historia que tenía que haber pasado. Lo que sucede en este caso es que se está creando una nueva realidad, una en la cual Marty McFly no existe. Lástima que este pequeño detalle se les olvidara en la segunda parte, cuando Biff Tannen viaja en el tiempo a entregarle el almanaque a su yo del pasado, y cuando vuelven en el tiempo al futuro, regresa a la misma línea temporal de la que salió, en vez de a la nueva línea temporal que se creó al darle el almanaque a su yo del pasado. Pero bueno, eran guionistas, no físicos, no les vamos a pedir peras al olmo. Algo similar sucede en las películas Terminator y Looper, aunque de esta no quiero hacer spoilers todavía, ya que hablaré de ella más adelante. Así que lo que esta solución nos viene a contar es que viajando en el tiempo al pasado genera una nueva línea temporal a la que volvemos. De todas formas, la manera más divertida de tratar la paradoja del abuelo creo que es la de Futurama. En un episodio, todo el equipo de Planet Express acaba en el pasado, en Roswell, Nuevo México, donde los alienígenas cayeron y fueron encontrados por el ejército de Estados Unidos. Pues uno de los soldados del grupo resulta ser el abuelo de Fry. Y Fry, tan obsesionado que está en protegerlo para que no le pase absolutamente nada y él pueda seguir viviendo, acaba matándolo. Como al morir su abuelo, Fry no desaparece de la existencia, se plantea que igual su abuelo era otro. Así que acaba acostándose con su abuela. Y se acaba convirtiendo en su propio abuelo. Weird. Lo que sucede entonces es que se produce una nueva paradoja que se conoce como bucle causal. Pero de esta paradoja os hablaré en el próximo vídeo. Esto es todo por hoy, no os olvidéis de darle a me gusta y compartir si os parece interesante. Suscribíos y dadle a la campanita aquí debajo para recibir notificaciones de nuevos vídeos, futuros o pasados, si algún día consigo viajar en el tiempo. Y hasta la próxima, replicantes.